Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Quiero agradecerle, como lo hacemos habitualmente, a la gente de Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a la gente de Radio Naciones Unidas y Radio Vaticana. Un cordial saludo para el Papa Francisco. Bueno, hoy tenemos una visita muy interesante, un hombre joven, un hombre exitoso, un hombre que ha transitado el camino del mundo de los negocios con mucho éxito. Por eso quiero saludar a Roberto Macho. ¿Qué tal, Agustín? Un placer estar aquí contigo. ¿Cómo te va, Roberto? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí, ¿eh? Un gran placer. Antes que nada. Como tú sabes. Yo decía que eres un hombre joven, y lo sos. ¿Por dónde andamos? Me parece ¿Por que... los 30, por los 40? No, estoy por los 50. ¿Ya a los 50? Sí, estoy por los 50. No parece. Bueno, pero los tengo y tengo la experiencia, tengo los años. Ajá. Así que sí, transitando ya la segunda mitad de mi vida. Y empezaste tu vida de negocios en Argentina, ¿no? Mi vida de negocios, sí, efectivamente empecé en Argentina, me desarrollé allí, estudié en Argentina, luego vine a los Estados Unidos a hacer una serie de estudios, estuve viviendo un tiempo en Los Ángeles, y así estuve en Nueva York, luego volví a Buenos Aires y ya hace 18 años prácticamente 18 que estoy en Miami, así que llevo varios años aquí en Estados Unidos. ¿Y estudiaste en Buenos Aires Ciencias Económicas? Estudié Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Fui profesor, de hecho soy profesor todavía de la Universidad de Buenos Aires, sí. Y doy algunas clases, cuando tengo oportunidad de visitar Buenos Aires trato de dar alguna clase, así que sí, efectivamente. Y dentro de las clases, ¿cuál es la característica, cuál es la materia más importante que manejas? Bueno, la materia tradicionalmente que siempre di en la Universidad de Buenos Aires es auditoría. Ajá. Sin embargo, mi vida profesional me llevó por un curso diferente y te diría que ya hace muchos años. La especialización que yo llevo adelante en mi firma es la de ser asesor de impositivos. Impositivo. Sí. ¿Es difícil manejar los intereses de los contribuyentes cuando uno maneja la cartera de otros, cumplir con todos los requisitos? ¿Es difícil? ¿Es complicado? En realidad no es digamos, la característica de los impuestos en Estados Unidos. En realidad, comparado con otras jurisdicciones y digamos la vida profesional, como te decía hace un rato, me llevó por diferentes caminos y trabajar en diferentes países. Si comparamos Estados Unidos con respecto a otros países, es mucho más simple aquí la liquidación de impuestos. No significa que la legislación impositiva sea más simple, pero sí la manera de reportar impuestos es más simple que en otros países. Y definitivamente, a pesar de que existe el concepto de que Estados Unidos es un país donde se le tiene miedo a la carga impositiva, es uno de los países donde tiene menor carga impositiva. Del mundo desarrollado, prácticamente me atrevería a asegurarte que cualquier comparación con cualquier otro país, tiene una presión fiscal muy inferior. Ni que hablar de Latinoamérica, ni que hablar de Europa continental. ¿Y por qué hay tanta diferencia en la actitud del contribuyente? Cuando, por ejemplo, pensás en Argentina, uno piensa en todas esas cosas que se hacen para evadir, para ocultar, para modificar un poco la realidad, cuando aquí es tan sencillo, inclusive vía electrónica, ¿no? Sí, eso de todas maneras, te digo, Agustín, está cambiando. Ya a lo largo de los años, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, en países mediterráneos de Europa, donde también un poco la impronta es parecida a lo que teníamos en Latinoamérica, desde Grecia hasta España, pasando por Italia. Eso está cambiando por muchos motivos. Y uno de ellos la tecnología. Uno de ellos la tecnología, los convenios internacionales. Hay como una voluntad del planeta de ir hacia un mundo de transparencia fiscal, y obviamente eso hace que sea muy difícil adoptar técnicas que o eluden o evaden impuestos. Y también creo que hay un tema cultural. Por algo relacionaba Latinoamérica con el sur de Europa, porque me parece que compartimos determinados principios culturales que hacen que se fomente mucho esta cosa de tomar un atajo en vez de
manejar por la autopista. ¿Cómo fue construyéndose tu presente a partir de que llegas a Estados Unidos? ¿Qué mecanismo utilizaste para avanzar, para conquistar clientes, para convertirte en un agente muy importante? Una de las razones por las cuales en algún momento decidimos tener presencia en los Estados Unidos es porque en nuestra firma, que originalmente nació en Buenos Aires, ya de hacía varios años estaba trabajando con clientes internacionales, fundamentalmente americanos. Nos pareció en algún momento, y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, y nos pareció en determinado momento que era una buena idea tener presencia, y originalmente lo pensamos como algo muy pequeño, más cerca de nuestros principales clientes. En aquella época las verticales más importantes de clientes estaban en lo que era energía, por lo tanto en realidad nuestros clientes más importantes estaban en Texas, no en Florida. Sin embargo, decidimos la instalación en Florida porque entendíamos que es la puerta de entrada y de salida de Estados Unidos hacia Latinoamérica, y me atrevería a decir que ahora a lo largo de los años hacia muchos otros lugares del planeta, como puede ser Europa. Europa continental le gusta entrar por la Florida porque entiende que es mucho más amigable este mercado que entrar por Nueva York, por ejemplo, donde hay otro tipo de cultura de negocios que aquí es más liviana. Por eso, de alguna manera, el desarrollo que logró Miami en ser un poco el centro del mundo, ¿no? Absolutamente. En el mundo de los negocios. Sí, de hecho la inversión que hay hoy en día en Miami, que se creía que era exclusivamente latinoamericana, hoy en día hay cantidad de comunidad francesa, rusa, alemana, obviamente española, italiana, ni que hablar. Vos entraste de alguna manera con alguna empresa ya instalada aquí en los Estados Unidos. Sí, efectivamente, nosotros instalamos y pusimos la pata aquí con una entidad americana. ¿Cómo es que se llama? UHY, Macho y Asociados. UHY es una firma que tiene presencia hoy en día 112 países. Su centro operativo, la oficina ejecutiva está en Londres, y bueno, soy director de hace más de 20 años de UHY. ¿Y empezaste en Argentina con ellos? Empecé en Argentina con ellos, claro. Sí. Nosotros somos parte de UHY desde el año 1989, o sea, ya llevamos unos cuantos años. Y como te decía, instalarnos en Estados Unidos tenía que ver con tener un poco más de presencia más cercana con nuestros clientes. Si teníamos una reunión, tener una reunión, y si teníamos que viajar a Houston, es un vuelo de 2 horas y no un vuelo prácticamente de 10 horas desde Argentina. Nos parecía que era una buena idea. La realidad es que nunca nos imaginamos que íbamos a tener el éxito que tuvimos, porque apenas instalamos el primer pie acá, como hablamos en privado hace unos minutos, pareciera que de repente nos volvimos altos, rubios y de ojos celestes para los americanos, y se empezaron a abrir puertas con nuestros mismos clientes que antes no, por ahí la oportunidad no se daba, y aparecieron oportunidades de negocios realmente interesantes. Entonces, ahora, tú llegaste solo aquí, no quiero decir, no tenías socios, no tenías... No, bueno, mis socios... ¿Tu empresa es la que se mudó para aquí? Sí, mi empresa de Argentina sigue estando en Argentina. Sigue estando en Argentina, funciona. Están mis socios en Argentina, y yo vine haciendo esta cabeza de playa, digamos, aquí, en principio solo, con una persona inclusive que trabajaba en la oficina de Buenos Aires, que también se mudó para aquí, así empezó de alguna manera la operación aquí. Y no con el afán de crecer, o no con el afán de crecer desmedidamente, la realidad es que nos fue empujando el crecimiento a necesariamente crecer localmente. Entiendo. Entonces, a lo largo de los años, si bien la estrategia no era realmente agrandar mucho la presencia aquí en los Estados Unidos, terminamos bajo la necesidad de hacerlo, porque se empezaron a presentar oportunidades tanto de los clientes americanos que hacen negocios fuera de Estados Unidos, como de clientes extranjeros, como te digo, latinoamericanos, europeos, que hacen negocios aquí en Estados Unidos, y encontraron en nosotros una firma que sabe acompañarlos y guiarlos en ese desembarco en los Estados Unidos. Así que bueno, eso fue un poco la historia. Me quedé pensando en el año 1989, un año realmente una bisagra en la historia argentina, sobre todo en la economía, ¿no? Yo me acuerdo que en 1989 tuve una reunión a la cual asistí en Toronto,
y tuve la oportunidad de comentar, que esto fue, me acuerdo, de octubre de 1989, tuve la oportunidad de comentar, digamos, el resto de los países comentaba cuál era la situación económica de la profesión en cada uno de los países, y yo comentaba que veníamos de un mes de julio del 89 con un 200% de inflación mensual. Cosa que para cualquier canadiense, europeo, americano le parecía una cosa de locos. Año 89, un año que todos tenemos que recordar porque fue un año de espanto, ¿no? Tristemente recordado en Argentina. Bueno, Roberto, pero llegaste aquí y no solo te desarrollaste, creciste, sino que también encaraste otras responsabilidades. Te convertiste en el presidente de la Casa Cultural de los Argentinos. Sí, ya hace unos cuantos años. A mí siempre me resultó muy interesante cualquier expresión cultural. Obviamente, como cualquier persona, tengo más inclinación a algunas cosas que a otras, pero sí me parecía que la Florida, y habiendo en algún momento pasado tiempo en Nueva York, le faltaba de alguna manera una movida cultural un poco más importante, en cualquier sentido. Y me pareció que el granito de arena que podía yo aportar a Miami tenía que ver con promover la cultura argentina, y en ese sentido, juntamente con Guillermo Lustó, que vos tenés la suerte de conocer también, sí, claro, que había muy recientemente fundado el Centro Cultural Argentino. Bueno, me uní al Centro Cultural, empecé a formar parte del directorio, hasta que en determinado momento Guillermo me pasó la posta y me convertí en el presidente del Centro Cultural Argentino, cosa que está muy cara a mis sentimientos, porque realmente me interesa mucho todo lo cultural y poder aportar a que se difunda la cultura argentina en un mercado como este, que no solamente es apreciado por la comunidad argentina, sino también para cualquier integrante de la comunidad latinoamericana. ¿Y qué horizonte le ves al Centro Cultural? Mira, la realidad es que estamos tratando de poner en marcha varias iniciativas que venimos gestando desde hace tiempo y que por diferentes motivos, probablemente muchos de ellos que tienen que ver con recursos, se venían dilatando, pero hoy, digamos, estamos mucho más cerca de generar eventos que, si bien veníamos haciendo algunos, le quiero dar una impronta todavía de mayor dinamismo. Y veo que van a suceder buenas cosas, digamos. Hay proyectos desde el cine, volver a tener la semana de cine argentino en Miami, que lo hemos hecho en varias oportunidades. Siempre tenemos la ventaja también de que Miami es un lugar de paso, de destino y de paso de muchas personalidades. Entonces, si bien no contamos con grandes recursos económicos, siempre nos arreglamos para tener a alguien de relevancia participando en unos eventos. Estuvimos desde lo deportivo hasta lo cultural, un escritor, un artista plástico. Siempre traemos a alguien que sea realmente interesante para aportar algo más. Y hace relativamente poco, justamente hablábamos, ayudamos a Mario Alberto Kempes, organizamos una presentación de un libro aquí en Books and Books, que realmente fue un éxito de gente, porque excedió la capacidad de la librería, y bueno, no alcanzaron los libros que él tenía para que la gente se entere. ¿Notás que el argentino aprueba, participa activamente en ese tipo de eventos? Sí, el argentino, el latinoamericano en general le gusta tener propuestas culturales. Si bien Miami, como creo que vos sabés, es una ciudad donde es muy difícil desplazar gente. La convocatoria en otras ciudades, por ejemplo del noreste de Estados Unidos, tiene mucha más afluencia de gente que lo que es aquí en Miami, probablemente por una cuestión de distancia, por una cuestión de tráfico, por la estructura de la ciudad, pero aún así, realmente cuando se le proponen cosas muy valiosas, la gente participa. En alguna oportunidad, probablemente vos lo recuerdes, Agustín, trajimos antes de las elecciones del 2015 presidenciales de la Argentina, trajimos a Jorge Lanata para conversar un poco sobre la realidad argentina de aquel momento, preeleccionaria. Fue un éxito increíble porque no nos entraba la gente en un lugar donde había una capacidad alta. Estamos ahora trayendo, te cuento, te doy una primicia porque no lo sabe nadie, estamos trayendo ahora a fines de septiembre a Luis Majul para hacer algo similar a eso, hablando un poco de la Argentina preeleccionaria y
qué se puede avisorar, así que bueno, este tipo de cosas. Muy interesante, Luis Majul estás llevando adelante una tarea realmente ímproba, ¿no? Porque su programa tiene muchas denuncias, un hombre muy investigador y además muy valiente para enfrentar una situación en ese sentido, como la que se vive en Argentina. En ese sentido yo siempre fui muy preocupado por no teñir ni el Centro Cultural ni la Cámara Argentina-Americana de Comercio, no politizar un color político determinado. Tratamos de ser, te diría, muy abiertos y muy agnósticos en ese sentido, y es un foro para que cualquier persona de cualquier ideología pueda expresar sus ideas. Así que en ese sentido no tenemos problema en cuanto a quién viene o quién quiere de alguna manera participar de esos eventos. Cada uno, por supuesto, se hace cargo de sus comentarios o de su ideología y ya. Pero bueno, nos parece que es un aporte importante también para que quien no tiene la suerte, como muchos de nosotros, de tener la cotidianeidad con Argentina o de viajar con alguna frecuencia argentina, estar más cerca de lo que está pasando, que muchas veces a la distancia no se lo ve con la misma sensación que tiene el argentino que vive en Argentina, ¿no? Claro. Por eso a veces desde aquí no se entienden algunas cosas que desde allá parecen como naturales. No, y además es muy importante el aporte que puede traer este tipo de personajes, que lo que estás nombrando, desde la Nata Majul, pasando por un deportista, para no perder la esencia y seguir de cerca y sobre todo escuchar los testimonios de quienes están viviendo allá en Argentina, absolutamente, que tanto nos preocupa, ¿no? Así es. Aportan ese granito de arena de que uno pueda tener una visión mucho más directa. Así es. En estos días viene también un periodista muy importante también, que ya inclusive tenemos reservado aquí su presencia, Alfredo Leuco. Está llegando en estos próximos días y lo vamos a tener aquí el miércoles próximo. ¿Te preocupa la Argentina? Me preocupa la instancia que está viviendo hoy, ¿no? Previo a las elecciones. Me preocupa la Argentina porque mis raíces están en Argentina, si bien, como decíamos antes, hace muchos años que no vivo allí. Igual tengo ya, digamos, prácticamente lo único que me queda en Argentina es mi madre, pero el sentimiento hacia la patria que... Y tu compañía también. La compañía también, pero lo que quiero decir es, aún así mis sentimientos hacia la patria que aún lo vio nacer son fuertes, por más que uno pase el ¿Dónde tiempo naciste vos? Yo nací en Buenos Aires. ¿En qué zona? Cuando nací vivía en Colegiales. ¿Colegiales? Oh. A pesar de haber nacido en el centro gallego. Ahí por la avenida Cabildo, por ahí. Por ahí, sí, cerca de la avenida Federico Lacroze. Federico Lacroze y Cabildo. Cerca de la estación de Colegiales. Ajá. Y bueno, familia por parte de mi madre de Santiago del Estero, o sea, del norte de la Argentina, conozco bien el norte de la Argentina, que es un lugar que me apasiona. Ajá. Y bueno, sí, si me preocupa, claro que me preocupa, porque quisiera que Argentina tuviese un destino diferente al que pareciera que le está tocando en las últimas décadas, ni siquiera es un tema de los últimos años. Me preocupa mucho el tema de la educación, como te decía, justamente porque me gustaba la educación, es que me enrolé como profesor en la Universidad de Buenos Aires, y yo veo que el tema de la educación se viene deteriorando sistemáticamente hace muchos años. Sí. Esto no es... Sí, se agravó los últimos 10 años. Sí, pero puede ser, pero yo creo que es un tema de la progresión geométrica o exponencial que tiene. Estoy de acuerdo, influyó. Cuando uno entra en una espiral, todo tiende a acelerarse. Sí, quizá apoyo yo en decirte que se agravó porque no se hizo nada para contener esa espiral que venía de alguna manera deteriorando el sistema, ¿no? Sí, y de hecho no se da todavía ningún golpe de timón en ese sentido. Ahora, fuiste tomando responsabilidades, fuiste enfrentando desafíos nuevos, pasaste entonces de tu empresa, pasaste al Centro Cultural, del Centro Cultural, ahora sos presidente de la Cámara de Comercio. Sí, la Cámara Argentina Americana de Comercio. Y eso es una nueva responsabilidad y bastante fuerte. Sí. Es un hierro caliente. Sí, no sé si llamarlo un hierro caliente, pero honestamente lo pensé bastante porque sabía que cuando me meto en algo me meto realmente y no es un puesto figurativo, sino que si iba a ser el presidente quería hacer algo por la Cámara y quería
dejar la cámara el día que me vaya mejor de la que la tomé, que eso me parece que debería ser el objetivo de cada persona que lidera algo. Toma tiempo, efectivamente, y bueno, como te digo, lo dudé porque entre mis viajes y las ocupaciones que tengo, a veces sentía que quizás era como estirar demasiado mi tiempo, pero también me parecía interesante poder hacer algo que venía sucediendo con la cámara, que de a poco se venía notando que desde una serie de años donde la cámara quizás no tuvo la visibilidad que debería tener, en los últimos años se logró mejorar mucho esa imagen y se lograron hacer cosas que antes eran impensables. Me pareció que estaba en condiciones de darle un nuevo giro de tuerca y generar mayor dinámica, tener más impacto todavía, digamos, seguir con la inercia y tener realmente impacto en la comunidad de negocios argentino-americana e inclusive ayudar al flujo de negocios entre Estados Unidos y Argentina. ¿Vos crees que la nueva comisión directiva logra dar un paso adelante desde el punto de vista profesional? No tan amateur como antes, como yo estimo que era antes, sino más profesional, que los integrantes de la comisión directiva sean profesionales, cada uno en su rubro, para que, bueno, darle el impulso. Sí, la verdad es que no puedo juzgar si antes era amateur o no. Lo que sí puedo decir no tan profesional. No, lo que sí puedo decir es que me siento muy bien acompañado por un equipo de profesionales y líderes en cada actividad que ellos encaran, con muy buenas ideas, donde hay una apertura mental y de adoptar opiniones, aunque no sean las de ellos, y muy gratificante. Y como vos sabés, en la medida que haya diferentes opiniones y se trabaje en pos de un objetivo, que es hacer que esa cámara funcione, siempre se va a enriquecer. Entonces, realmente estoy muy Ahora, recordad, perdón, perdón, apareció una musiquita ahí de fantasma, digo, me sacó de centro, pero evidentemente el primer desafío fue la fiesta, yo diría única, o fue la mejor fiesta que yo presencié en los últimos años, no solo de la Cámara, también de otras organizaciones, ¿no? Que fue el 25 de mayo. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que me alegro mucho que lo haya sentido así. Sí. Hizo mucho esfuerzo. Se sintió ahí una coherencia, un trabajo profesional y hasta los mínimos detalles realmente salieron airosos. Y además, bueno, gente que vino de Argentina precisamente para enriquecer la fiesta, ¿no? Sí, realmente, como te digo, me siento, me agrada mucho saber que lo sentiste de esa manera, se puso mucho esfuerzo. Si me preguntás, desde adentro te diría que había todavía detalles que me hubiese gustado que saliese mejor. Pero bueno, siempre pasa, pero salió excelente, sí, ¿no? Sí. Además, me gustó mucho la venta de las camisetas de fútbol. Bueno, porque una de las cosas que de alguna manera parte de la impronta que quería que tuviese la Cámara es, ya que estamos hablando del mundo de los negocios, creo que también hay una responsabilidad social. Sí, que fue para beneficio del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños en Argentina. Creo que todas las empresas tienen una responsabilidad social y la Cámara no debería ser ajena a ello, así que unos meses antes había estado visitando el Hospital de Niños y logramos concretar un acuerdo con el Hospital Gutiérrez de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, que es una institución, como vos sabés, líder, pero que todavía necesita mucho apoyo y trabaja sobre estratos sociales realmente que tienen necesidades económicas. Hacer algo desde acá para hacer que realmente haya un aporte. Hoy en día, con la situación económica de Argentina, cualquier aporte en dólares es interesante, así que logramos con la comisión hacer este acuerdo y me parece que resultó muy satisfactorio. Por lo menos la gente del Hospital de Niños está fascinado con lo que sucede. Y para ir cerrando, me imagino que el representante del hospital se fue muy contento porque las camisetas llegaron a un límite de miles de pesos, miles de dólares, por una camiseta de Independiente, de Boca y de River. Exactamente. O sea que se fue contentísimo. Por eso y porque la verdad, para que te des una idea,
ellos estiman que en cualquier gala que ellos organizan, y es la primera vez que salían de Argentina, cualquier gala que organizan en Argentina y hacen un evento en el Teatro Colón todos los años, que tuvo lugar más o menos por la misma fecha, exitoso. Ellos estiman que es un éxito si el 10% de la gente que asiste a la gala hace una donación. En este caso logramos más del 30% de la gente que asistió a la cena que haga una donación, y una donación de las que sirven, porque son aquellos cupones que mensualmente, así como hay aquí en el St. Jude, van a tener un flujo de dinero a la cooperativa del Hospital de Niños. Así que realmente ellos están muy contentos y es muy gratificante desde este lado saber que uno pudo hacer algo por eso, ¿no? Desde el punto de vista entonces de la acción, de tu acción ejecutiva como presidente de la Cámara, ¿cuál es el objetivo que viene? Bueno, el objetivo que viene es, estamos pensando, casualmente este lunes tenemos una reunión de directorio que es de brainstorming, porque justamente lo que quiero es que todos vuelquen ideas. Exactamente, planificar el segundo semestre de este año, en el cual ya estamos, y el primer semestre del año que viene, que todos trabajemos con ideas que ya están arriba de la mesa y con nuevas para ver si son posibles de concretar. Una de las cosas también que te puedo anticipar, estamos pensando en una reunión en Miami que aglutine el triángulo Miami, Buenos Aires, España, para lo cual vamos a convocar de hecho estuve con él en Madrid, al embajador argentino en España, el embajador Puerta. Vamos a convocar, que va a estar aquí en Miami, vamos a convocar obviamente al cónsul de Argentina en Miami, al embajador argentino en Washington, y hacer esa sesión hablando de cómo se puede mejorar ese flujo de negocios en ese triángulo. Muy interesante, muy interesante. España no está en el mundo del comercio internacional relacionado con Argentina. No suena. Bueno, sin embargo, sabes que la inversión española en Latinoamérica, y en Argentina también es la número uno, más que Estados Unidos. ¿En Argentina? En Argentina, sí. Debe ser por los jamones, ¿no? No, imagínate, tienen Telefónica, tienen empresas, como empresas, tienen empresas muy grandes. Me refería al comercio internacional. El comercio internacional, lo que pasa es que España está pasando por un momento en el cual entiende que se tiene que abrir. España en general era un país donde estaba cerrado a la exportación, excepto con sus países vecinos. Y hoy en día se da cuenta que la marca España puede tener el mismo peso que tiene la marca Italia, por ejemplo, para lo que son aceites, para lo que son vinos. Sí. Hablando de eso, y para ir cerrando, muy interesante hablar contigo porque se abren muchos campos. ¿Cómo ves este posible acuerdo a futuro? Van a pasar varios años de la Unión Económica Europea con el Mercosur, por ejemplo. ¿Cómo lo ves vos como empresario? Mira, tengo una opinión que se abre en dos. Siempre me parece que los acuerdos económicos y de comercio son buenos en la medida de que estén bien planteados, porque si no, si son desbalanceados, eso en algún momento tiende que a alguien perjudica. Exactamente. Lo que a mí me preocupa particularmente es que el Mercosur nunca funcionó como debería haber funcionado. Entonces, no es que sea pesimista, todo lo contrario, me encantaría que esto funcione, pero me parece que hay que hacer un poco de housekeeping, como se dice aquí, primero en el Mercosur, para hacer que una entidad como es la Unión Europea pueda de alguna manera acordar en términos equitativos con un acuerdo con el cual todavía estamos luchando en Latinoamérica. Claro, tenemos que tomar en cuenta que en los últimos años la inestabilidad política en Argentina ha perjudicado, por ejemplo, este acuerdo del Mercosur, cada uno por lo suyo, ¿no? Sí, cada uno tuvo su y Brasil también tuvo su parte. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gran placer siempre. Un placer para mí recibirte, felicitarte, desearte la mejor suerte, porque si el Centro Cultural funciona, si la Cámara funciona y si tu empresa funciona, todos nos beneficiamos. Bueno, muchas gracias. ¿No es así? Estaremos viéndonos, por supuesto. Roberto Macho, una visita realmente muy esperada aquí porque hace bastante tiempo que te invité y no se daban las oportunidades. Hoy se dio. Muchas gracias entonces por estar aquí. Un gran placer. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.